Buen día, hoy iniciamos la semana 23 con la clase 3.6 llamada Cálculo de los ángulos de un triángulo conocido sus tres lados. Y el problema inicial nos dice, del triángulo ABC se sabe que el lado A mide 8, el lado B mide 5 y el lado C mide 7. Recordemos que los lados se representan con letras minúsculas y los ángulos con letras mayúsculas. Entonces, de este triángulo nos están dando sus tres lados. Determina la medida de los tres ángulos del triángulo y tenemos la solución. Se puede utilizar la ley del coseno para calcular un ángulo del triángulo, utilizando cualquiera de las fórmulas. En este caso el libro expone esta, la de c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por el coseno de c. Entonces vamos a tener lo siguiente. Acá está el triángulo ABC y vamos a colocar los lados dependiendo a los vértices. Acá el lado A mide 8 y el lado A será el lado opuesto al ángulo A. Acá está el ángulo A, entonces acá va a estar el lado A. Igual el lado B, como acá está el ángulo B, el lado B va a ser el que está enfrente. Y el lado C va a ser este de acá porque es el que está el lado opuesto al ángulo C. Entonces, al sustituir en la fórmula tendríamos c al cuadrado como c es 7, tendríamos 7 al cuadrado igual a al cuadrado, que sería 8. O sea, 8 al cuadrado más b al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, menos 2 por 8 por 5 por el coseno de c. Pero a c no la conocemos, es a quien andamos buscando. O sea, nos estamos auxiliando del teorema del coseno para encontrar uno de los ángulos del triángulo. Entonces, acá despejando, como todo esto es un solo término y está negativo, entonces va a pasar al otro lado positivo, que es lo que tenemos acá. Y este 7 al cuadrado, como está sumando, también va a pasar a restar a este otro lado. Entonces, ese es el cambio que se ha realizado. Luego, tendríamos esta operación 2 por 8 por 5, que sería 80 por el coseno de c. Y acá simplificando, 8 al cuadrado sería 64, 5 al cuadrado 25 y 7 al cuadrado 49. Acá 80 por coseno de c va a ser igual a el resultado de esta operación de 64 más 25 menos 49 es 40. Y como este 80 está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces vamos a tener coseno de c igual a 40 sobre 80. Y simplificando esto es igual a 1/2. Es decir, al simplificar 40 entre 80. Entonces, cuando coseno de c es igual a 1/2, se tiene que c es igual a 60 grados. Eso lo podemos hacer en la calculadora. Para encontrar este ángulo c, aplicamos coseno inverso de 1/2 o de 0.5 y nos va a dar 60. Entonces, ya encontramos el ángulo C de este triángulo. Ahora, para calcular otro ángulo se aplica nuevamente la ley del coseno. Podemos encontrar cualquiera de los otros dos ángulos, ya sea A o ya sea B. En este caso se va a encontrar a este ángulo B. Entonces, vamos a tener la fórmula que es de la forma B al cuadrado igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2ac por el coseno de b. Es esa fórmula la que se está ocupando acá. Porque acá tendríamos b al cuadrado y b es 5. Entonces 5 al cuadrado va a ser igual a al cuadrado, que se hace al cuadrado en este caso, que sería 7, más a al cuadrado, que sería 8, menos 2 por 7 por 8 por el coseno de b. Entonces, despejando, este término está negativo, pasa a positivo, y este 5 al cuadrado que está sumando pasa a restar. Entonces, simplificando, 2 por 7 por 8 es 112 por el coseno de b. Y eso es igual a 8 al cuadrado, que es 64, más 7 al cuadrado, que es 49, y 5 al cuadrado, que es 25. Ahora, 112 por coseno de b va a ser igual a 88, porque 64 más 49 menos 25 es 88. Y acá 112 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces coseno de b va a ser igual a 88 entre 112. Y simplificando eso es 11 sobre 14. Entonces acá para encontrar el ángulo b
este coseno pasa al otro lado y se aplica coseno inverso de 11 sobre 14. Entonces, haciendo eso en la calculadora nos da de que el ángulo B es aproximadamente 38.2. Y luego nos dice, ya encontramos el ángulo C y el ángulo B. Para encontrar A, el ángulo A, lo que vamos a hacer es a 180, que es la medida que debe sumar los tres ángulos del triángulo, menos el ángulo B, que ya lo encontramos, y el ángulo C. Entonces, el ángulo A va a ser aproximadamente 180 menos 38.2, que equivale al ángulo B, menos 60, que es el ángulo C. Y eso es igual a 81.8. Por lo tanto, A es aproximadamente 81.8, B aproximadamente 38.2 y C es igual a 60 grados. También el libro tiene ahí como una nota que nos dice, observa que para calcular el segundo ángulo también se puede aplicar la ley del seno, porque como ya conocemos un ángulo que es el de 60, o sea, ya tendríamos este ángulo y ya tenemos una pareja de un ángulo con un lado. Entonces ya podemos aplicar la ley del seno para encontrar cualquiera de estos otros dos ángulos. Entonces acá esta es la pareja que ya tuviéramos, 7 entre seno de 60. Y podemos encontrar ya sea B o ya sea A, porque conocemos los otros dos lados. Entonces, aplicando esta fórmula, 7 sobre seno de 60 va a ser igual a 5 sobre seno de B. Es decir, queremos encontrar este ángulo y por eso estamos ocupando este lado B. Y despejando la fórmula tenemos que seno de B va a ser igual a 5 por seno de 60 entre 7 y simplificando eso nos va a dar este resultado, 5 raíz de 3 sobre 14. Cuando seno de B es igual a este valor, B toma el valor de 38.2 o 180 menos 38.2, que es igual a 141.8. Esto sucede porque como el seno es positivo, esto sucede cuando se encuentra en el primer o segundo cuadrante, entonces por eso tiene dos soluciones. Pero si tomamos el segundo valor, es decir, este valor de 141.8, entonces B más C sería 141.8 más 60 grados y eso sería 201.8, lo cual no puede ser posible en un triángulo porque los ángulos internos de un triángulo deben de medir 180 y acá con solo dos ángulos nos estaríamos pasando de ese límite, entonces es algo imposible. Entonces en este caso solamente vamos a tomar este valor para B de 38.2 y nos dice la conclusión. Si se conocen las medidas de los tres ángulos de un triángulo, pueden calcularse las medidas de sus tres ángulos mediante la ley del coseno.